era superior al 4,6%, ¿no? ¿Cuál es la situación de la economía? ¿Cuál es el crecimiento económico? La consulta y le damos la bienvenida al gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el licenciado Gary Rodríguez. ¿Cómo está, licenciado? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Hugo. Se lo saluda cordialmente. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo cordial también a la audiencia de su programa. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la salud económica del país actualmente respecto al crecimiento del PIB, licenciado? Bueno, decía bien usted, las expectativas para este año del gobierno tenían que ver con un crecimiento del 4,86%, que lamentablemente en el devenir de los meses, por las complicaciones externas e internas que se han dado, ha venido bajando al extremo que acabamos de escuchar a una autoridad decir que el crecimiento este año va a estar apenas por encima del 3%. Sin embargo, organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional están pronosticando un crecimiento que va a estar por debajito del 2%. ¿Cómo está el país? Bueno, a la luz de los indicadores macroeconómicos hay estabilidad, porque hay una inflación que está controlada, que está reprimida. Hay un crecimiento, el dato lo tenemos al primer trimestre, que está muy lejos de lo esperado, 2,3%. Sin embargo, el talón de Aquiles, como lo habíamos advertido en su momento, es el sector externo. Tenemos un comercio exterior que al mes de julio presenta una balanza comercial desfavorable, pero una caída abrupta de las exportaciones, y sabemos que esto definitivamente es lo que más va a incidir para que el crecimiento este año no llegue a ese 4,86% que se esperaba. Y reitero, habida cuenta que el contexto internacional está tremendamente desafiante, y ni qué decir en lo interno. Parece que los bolivianos nos empeñamos en ponernos cortapisas, frenos para no crecer más, cuando todos deberíamos estar unidos con ese propósito de que se invierta más, que se produzca, que se exporte más, que se sustituya aquellas importaciones donde tenemos capacidad de hacerlo, y a través de eso que generemos empleo en el sector legal, sector formal, más movimiento económico, más ingresos para las familias, divisas, impuestos para el Estado. Esa debería ser la agenda, pero reitero, si los bolivianos vamos a seguir empeñándonos en estar confrontándonos y haciendo bloqueos, paros de cualquier cosa, lamentablemente no vamos a ir muy adelante, que digamos. Con esta situación, con estas proyecciones y las expectativas, imposible llegar al 4,5%. Hablamos también de este doble aguinaldo, que se espera un informe del Instituto Nacional de Estadística de manera oficial. Mire, Hugo, lo puede hacer oficial. En este momento no va a haber segundo aguinaldo este año. ¿Por qué razón? Porque para que hubiera el crecimiento interanual entre julio del año pasado y junio de este año, hubiera tenido que superar el 4,5%. Eso es lo que dice el decreto del año 2013. Pero si analizamos nosotros las cifras, en el periodo julio a septiembre del año pasado, la economía había crecido 4,29%. Entre octubre y diciembre del año pasado, el PIB de Bolivia creció 1,37%. Este año, entre el 1 de enero y marzo, habíamos crecido 2,3%. De tal manera que para llegar al 4,51% en el crecimiento interanual, Bolivia debía haber crecido entre abril y junio 10%. Algo totalmente alejado de la realidad. Recuérdese por qué. Por el bloqueo de más de 2 meses que tuvimos de la frontera con el Perú, los bloqueos insufribles que hemos tenido internamente, el problema que hubo con un banco que fue intervenido, la escasez relativa del dólar y el contexto internacional con precios hacia la baja, de tal manera que no hay forma
de que hayamos crecido 10%, reitero, entre abril y junio de este año, como para que se haya llegado a un crecimiento interanual del 4,51%. Por lo tanto, no va a haber segundo aguinaldo este año. Licenciado, ¿y qué hacer? Usted adelantaba algo como medidas que el gobierno debe tomar en cuenta para que no solamente se preocupe por llegar al 4,5, si hay o no hay doble aguinaldo, sino que el crecimiento del PIB incluso supere, ¿no?, al 7%, como en alguna época en la historia del país se dio. Pero por supuesto, Hugo, es un contrasentido que haya un alivio en el sector legal, en el sector formal, sea productivo, comercial, prestador de servicios, porque no crezcamos al 4,51%. Imagínense, cuando para abatir la pobreza, para disminuir la pobreza extrema, relativa, lo que necesitamos es mayor crecimiento. Decía bien usted, allá por ejemplo en el año 2013 crecimos casi 6,7%. Pero acordémonos que entre la década de los años 50 y 70 crecimos 5 veces por encima del 7% y hasta casi el 8%. Entonces, lo que necesitamos es crecer más. Y para eso lo que tenemos que hacer es invertir más. ¿Quién debería invertir? Idealmente el sector empresarial privado. Debería ser el agente privado el que asuma el riesgo para que el país no siga endeudándose en este modelo que se basa en la inversión pública, se basa en el mercado interno, cuando lo correcto sería más bien dar las condiciones objetivas al sector privado, nacional, extranjero, para que los capitales vengan del exterior y los nacionales se activen en el país en función de generar procesos de producción, procesos de exportación, sustitución de importaciones, pero también movimiento en el campo comercial y de servicios. Esa debería ser la agenda, y con eso, con 4 medidas que podamos tomar, le aseguro que este país puede crecer al 7% más de forma sostenida, de forma sostenible en el tiempo. Esa debería ser la gran agenda, y mucho más cuando está tan complicado el panorama a nivel internacional. La política, ¿cuánto le afecta, cuánto daño le hace a esta posibilidad de unificar criterios entre el sector público y privado, olvidarse de los temas políticos partidarios y trabajar por lograr un mayor crecimiento en el país? Mucho daño, porque lamentablemente distrae la agenda pública. Decía en su momento el presidente de CAINCO en un discurso que pronunció en la feria de exposición, que lo político se come a la gestión, distrae la gestión pública, complica la gestión del Ejecutivo. Mire, ahora por ejemplo hay refriegas internas en el partido gobernante, hay problemas en la Asamblea Legislativa, no se aprueban los créditos que son necesarios, se está poniendo en vilo el crecimiento, el desenvolvimiento, el desarrollo económico del país. Entonces eso nos hace daño definitivamente, porque la agenda pública debería estar conectada no solo con las necesidades, sino también con las potencialidades de la sociedad civil, tanto desde el punto de vista de combatir la pobreza, cuanto de crecer más, de mantener la estabilidad precautelar, esta estabilidad que bien se dice es un patrimonio de todos los bolivianos. Pero si va a haber esta desunión, estos divorcios, estos enfrentamientos que estamos viendo, lamentablemente la gestión pública se ocupa más de eso y menos de aquello, cuando lo importante para la gente es pues tener un empleo digno, un empleo previsible en el tiempo, ingresos sostenidos, sostenibles, además empleos en el sector legal, en el sector formal. Eso debería ser la principal preocupación del Ejecutivo, y para ello siempre hemos recomendado un trabajo público-privado. Bien, el licenciado Gary Rodríguez, como siempre, muchas gracias por atender nuestros requerimientos, por hacer este análisis a la situación de la economía. No habrá segundo aguinaldo y nos vamos a quedar con ese título. Muchas gracias, que tenga una excelente jornada.
Gracias, Hugo. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo. Bendiciones para todos. Igualmente, el gerente del IPSE, Gary Rodríguez, en conversación con El Deber Radio. Nos vamos a una pausa. Enseguida hablamos con el doctor Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra en Santa Cruz, lo que ocurre con los cultivos de coca en parques, en este caso en el Amboró. También se han encontrado asentamientos humanos con chaqueos, desmontes en la reserva del Choré, y así que estos detalles, ¿por qué se dan? Estos detalles luego de esta pausa. Aguárdenos, ya retornamos. Pausa y regresa toda la información. Noticiero El Deber Radio. Grupo El Deber. Un experto en mascotas sabe que a un gato